Ahora vamos a hablar de las culturas mesoamericanas y la relación que tienen con la administración. Vamos a iniciar hablando de los olmecas. Si pueden ir a la página 18, van a encontrar el tema. Aquí vamos a observar diferentes aportaciones de estas culturas como son la olmeca, mixteca, zapoteca, tolteca, teotihuacana, azteca y maya. Vamos a hacer un breve resumen de cada una de ellas. Iniciamos con los olmecas. Vivieron entre los años 1500 y 400 a.C. Son considerados como la primer cultura que habitó las tierras bajas del centro y sur de México. Contribuyeron arquitectónicamente en la realización de terrazas, cortes y paredes de contención para la construcción de ciudades, entre otras actividades que hacían. Fueron grandes cazadores y pescadores, además cultivaban maíz, ya que en estas tierras habían abundantes lluvias. También eran grandes comerciantes, ya que realizaban estas actividades con pueblos cercanos a ellos y llevaban sus productos vía terrestre o fluvial. Practicaban también el intercambio de mercancía, mejor conocido como el trueque. Esta sociedad olmeca estaba clasificada por lo que existían pocos con privilegios, es decir, los sacerdotes y guerreros. El resto de los pobladores eran campesinos que vivían en aldeas y que se encargaban de los cultivos o construcciones de los centros ceremoniales. La religión era la base de la organización administrativa para los olmecas. Luego pasamos con la cultura mixteca. Un breve resumen acerca de esta cultura y su aportación a la administración. Los pobladores de esta cultura existieron antes de la colonización. Su territorio se extendía aproximadamente en 40,000 kilómetros cuadrados. Su economía se regía por medio de la agricultura. Ellos cultivaban maíz, chile, frijol, calabaza, cacao y algodón. También se dedicaban a la ganadería, pero también criaban o domesticaban lo que conocemos como guajolote o pavo. La sociedad se estableció en jerarquías. En la cúspide se encontraba el cacique y el gobernador de cada región mixteca. En el segundo nivel se encontraban los nobles, quienes llevaban a cabo la administración del pueblo. Posteriormente, en otro nivel inferior estaban los comerciantes, artesanos y campesinos, y terminando con el último nivel se encontraban los esclavos o los siervos. La religión de los mixtecas era politeísta, es decir, creían en varios dioses, por ejemplo, el dios de la lluvia o del agua. Los festivos eran duraderos y trataban, por ejemplo, con cosas como ritos, ya sea que fueran ritos con sacrificios de animales o inclusive con humanos. Bueno, ahora nos pasamos con la cultura zapoteca, que también tenemos un breve resumen de esta gran cultura. Cultura zapoteca. Fue una población que ocupó el territorio del valle central de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec en México. Su nombre significa pueblo del zapote. Las ciudades más importantes fueron Monte Albán, Yagul, Teotitlán y Sachila. Su organización social era estratificada también. Es decir, en la cúspide se encontraban los sacerdotes y nobles, seguido en orden de importancia los guerreros, campesinos y constructores. Los varones tenían la obligación de asistir a las guerras. Tenían dos tipos de organización política. En primera, la teocrática, es decir, la divina, el dios a quien se adora. Y la otra era la monarquía. Su economía se basaba en la caza y sobre todo en actividades agropecuarias. Luego observamos la cultura tolteca, que es muy
importante también, era una cultura que ocupó parte del altiplano mexicano durante los siglos X al siglo XII. Su principal centro es Tula, que se encuentra en el estado de Hidalgo. Su monarquía era de tipo militar, con una sociedad de castas, es decir, la guerrera en primer lugar, luego los funcionarios, sacerdotes y jerarquías, quienes se encargaban del calendario y de las funciones sobre los rituales. La otra clase correspondía a la clase servil, o sea, los trabajadores agrícolas, los artesanos, alfareros, carpinteros, pintores, albañiles, etc. Seguimos con la cultura tolteca. También aquí en el texto menciona que su economía estaba basada en la caza, en la agricultura. Allí se daba, por ejemplo, el cultivo del maíz, de los frijoles, del amaranto. Además, también se trabajaba con la piedra y con ciertos metales. Esto es lo más concerniente a este tipo de cultura. Vamos a pasar a la cultura teotihuacana. Cultura teotihuacana. La ciudad más grande conocida por esta cultura es la ciudad de Teotihuacán. Ocupó la zona noreste del actual Valle de México, en los municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, a 78 kilómetros de la Ciudad de México. Su economía era regida por la agricultura. Se daba en esos espacios el frijol, el amaranto, pimientos, tomates, cereales. Esto quiere decir que practicaban la recolección, la caza y la crianza de ciertos animales, así como la extracción de minerales como la arcilla, el basalto y el estaño, que eran utilizados en labores artesanales, arquitectónicos y de intercambio comercial con otros pueblos vecinos. La sociedad teotihuacana era elitista, diferenciada por clases bien delimitadas. Entre ellas están la nobleza militar en la cúspide, en la cima, luego la casta de funcionarios y sacerdotes de origen aristocrático que se encargaba de la administración urbana y poblacional, y por último eran los agricultores, artesanos y los comerciantes. Esto es lo más importante de esta cultura. Posteriormente tenemos la cultura azteca, que también es muy importante y contribuyó con ciertos principios o elementos hacia la administración. Bueno, la cultura azteca es también conocida como mexica. Fueron fundadores de la ciudad del Estado de México, Tenochtitlán, esto en territorio de la actual Ciudad de México. Fue una cultura muy avanzada debido al manejo de los materiales, la astronomía, el desarrollo de sistemas propios de medición y sobre todo de arquitectura. Su territorio corresponde en mayor parte al centro y sur de México. La ciudad de Tenochtitlán se organizaba en torno a su altar, el cual era regentada por el Tlatoani, es decir, el orador. Esta cultura se llamó Triple Alianza debido a que hubo unión política de las ciudades mexicas de Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán, cuyos tlatoani o oradores gobernaban juntos. Por eso se llamó Triple Alianza. La sociedad mexica estaba compuesta por castas encabezadas por la nobleza militar. Luego estaban los sacerdotes y encargados del culto, y luego los plebeyos encargados de las labores agrícolas y sobre todo de ingeniería. Finalmente tenemos otra de las culturas muy importantes de nuestro país, que es la cultura maya. Esta cultura se caracteriza por su sistema de escritura completo, además de ser una cultura muy reconocida por sus funciones artísticas, arquitectónicas, sobre todo su aportación a las matemáticas, astronomía y sobre todo a la ecología.
Sostuvieron relaciones cercanas con la cultura olmeca y mixteca. Su territorio abarcó el sureste de México y el norte de Centroamérica. En este caso, la península de Yucatán, todo Guatemala y Belice, así como el occidente de Honduras y El Salvador. No formaron un sistema político central, sino se manejaban entre la convivencia de los estados. Su monarquía era teocrática, donde se imponía un rey en poder divino a partir de una élite política. La sociedad estaba dividida entre la élite y la masa de los plebeyos. El crecimiento de esta población sobre todo permitió el surgimiento de más clases económicas y políticas, que distinguió a los sacerdotes de bajo rango, también se diferenció de los soldados y de los artesanos, entre otros. Esto es una pequeña contribución de todas estas culturas de nuestro país que contribuyeron y se relacionaron sobre todo con esta ciencia que estamos estudiando, que es la administración.